Bob Dylan es sin duda una de las figuras, al menos musicalmente hablando, más importantes del siglo XX. Sus canciones, cargadas de crítica social o hablando de sucesos reales o hablando de religión, de sus ideas, han cautivado a miles de personas a lo largo de la historia. No es casualidad que el autor de la obra que hoy nos trae a este vídeo se haya basado en una de sus obras, en una de sus canciones, para hacer esta maravillosa obra. Y no es casualidad que el autor de esta obra haya decidido inspirarse en esta canción para así hacer una de las obras más importantes del cómic, sino que la canción, que posee una gran crítica social, hace alusión básicamente a lo que sucede en esta obra en cierto momento. No, de forma literal podríamos resumir que la frase resume la obra en general. La letra dice en X punto de la canción, no al principio, no al final, es un fragmento que podría pasar desapercibido a excepción de para el guionista de esta obra, que dice cómo los superhombres, como los agentes, deciden ir a la medianoche para acabar, para tomar a aquellas personas que saben más que ellos. Hablamos, claro está, de Alan Moore, un escritor de origen británico que nos muestra cómo incluso la persona de la clase más baja puede ser incluso una persona con un talento increíble. Alan Moore, antes de dedicarse a ser guionista, desde los años 70 hasta 2016, se dedicaba a ser carnicero. Su oficio era cortar carne y, de hecho, mientras él aún seguía escribiendo, siempre decía lo mismo: si algún día tenía que volver a ser otra profesión, sería la vuelta a ser carnicero. Vosotros diréis, muy bien, Watchmen, ¿qué más obras tiene este autor? De hecho, este autor tiene mi obra favorita del cómic británico, posiblemente. Creo que lo publicó siendo británico, aunque actualmente los derechos de autor creo que lo tiene una editorial americana. Alan Moore trabaja con DC, siempre trabajó con DC hasta que un día dijo: estoy cansado de que arruinen mis obras, y creó una propia editorial. Y entre Watchmen y muchas de otras obras, Alan Moore tiene, por ejemplo, la más que aclamada Before Vendetta, V de Vendetta, esa obra donde un terrorista decide buscar la libertad ante un régimen totalmente fascista, cometiendo pues crímenes, asesinatos y terrorismo. También tiene, como dije, mi obra favorita, que sería From Hell, la obra que habla y critica la monarquía basándonos en la historia de Jack el Destripador y cómo fue un plan para acabar con unas prostitutas que intentaban sobornar a la familia real. Después de esta breve explicación de quién es su escritor, de por qué me parece tan importante, debemos decir por qué el propio Watchmen es una obra tan importante, y es que le da un punto de vista a los personajes más realista, tiene un trasfondo, tiene una filosofía, cada uno son distintos. La propia obra visualmente es maravillosa de por sí, pero tiene gran simbolismo. Los relojes al borde de las 12, que simbolizan, como todos sabemos, el caos que siempre hay en la propia obra, al borde de que casi hay una catástrofe nuclear. Hablaremos más tarde de lo que sucede en la obra. También analizaremos a los personajes más famosos y mis favoritos. Un hombre va al médico, le cuenta que está deprimido, le dice que la vida le parece dura y cruel. Dice que se siente muy solo en este mundo lleno de amenazas donde lo que nos espera es vago e incierto. El doctor le responde: el tratamiento es sencillo. El gran payaso Pagliacci se encuentra esta noche en la ciudad. Vaya a verlo, eso lo animará. El hombre se echa a llorar y dice: pero doctor, yo soy Pagliacci. La commedia è finita!
historia del comediante tiene mucho que ver con la historia de Pagliacci, el payaso que descubre tras bastante tiempo que su mujer le ha sido infiel con otro hombre y que un acto de locura acaba desesperado asesinando tanto al amante de su esposa como a su esposa misma. Edward Blake, el comediante, The Comedian, es un hombre que lo ha visto todo. Es una persona que desde muy joven decidió vestirse como un vigilante y de forma brusca en los muelles acabar con los criminales. Poco a poco fue escalando incluso hasta volverse una celebridad, yendo a importantes galas, yendo a la guerra de Vietnam y siendo conocido como un héroe de esta y descubriendo que la vida no tiene sentido. Él es un personaje que, como dije, lo ha visto todo. Ha visto al hombre más inteligente del mundo, a Ozymandias, ser una persona estúpida con sueños infantiles de hacer el mundo mejor y yupi. También ha visto a un ser tan poderoso como Dios, al Doctor Manhattan, ser indiferente. En ese momento en el que decide disparar a una mujer que el propio Edward Blake había embarazado y que le dice que necesita ayuda, el comediante decide sacar su pistola, su M911, y dispararle delante del Doctor Manhattan. Ciertamente el Doctor Manhattan le dice que eso está muy mal, ¿no? Que está muy mal matar. Sí, matar está mal, como todos sabemos. A lo que Edward le responde: sí, está mal, pero ¿tú qué has hecho? Tú podrías haber vuelto las balas míseros copos de nieve, podrías traerla de vuelta a la vida. El Doctor Manhattan es un personaje del que no hablaremos mucho porque es más un personaje que, a pesar de tener mucha importancia, una filosofía muy interesante y demás, es un personaje que al fin y al cabo toma el papel de un dios omnipotente a poder alterar de cualquier forma la materia, pero al final decidir no hacer nada y aceptar la realidad, que los humanos de los que antes había formado parte ya no tienen nada que ver con él, por lo cual acaba alejándose de la Tierra. Esto que tengo en mis manos es El mito de Sísifo, escrito por el francés Albert Camus, una obra que compara el castigo que recibió Sísifo, trasladar una gran roca hasta la cima de una montaña para al final, al llegar a la punta de la montaña, no poder llevarla al otro lado, cayendo y teniendo que repetir por toda la eternidad ese castigo. En esta obra, además de tratar temas como el sentido de la vida o el suicidio, nos presenta la filosofía que podría definir perfectamente a Edward Blake, que es el absurdismo. El absurdismo de Camus es que básicamente la vida no tiene sentido, pero que a pesar de todo hay que disfrutarla y que la opción correcta, como el propio dice, no es el suicidio. A su vez, al comprender que la vida carece de total sentido, se pueden romper las normas, y es precisamente lo que hace Blake. Golpea a civiles, disfruta de hacerlo, no teme hacerlo. Asesinó, de hecho, se deja muy implícito que él es quien asesina a John Fitzgerald Kennedy en el universo de Watchmen, y muchas otras cosas mal. O sea, solo hay que saber que fue a Vietnam para comprender que ha cometido muchísimas atrocidades. Conoció a un viajero de una tierra antigua quien dijo: dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena semi-hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado, alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y densas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Ozymandias es una obra de Percy Shelley. Tenemos aquí, pues, una antología de
poetas románticos que incluyen a Byron, Keats, pero también tenemos a Shelley, que es Percy Shelley, el famoso poeta del romanticismo que se había casado con Mary Shelley, que es la escritora del moderno Prometeo, también conocido, como dirían el jovencito Frankenstein, como la escritora de Frankenstein, también dicho Frankenstein. Adrian Alexander Beldit es un antiguo vigilante que después de bastantes años de actividad decide retirarse y crear una empresa que se vuelve multimillonaria. Él es el ejemplo perfecto del superhombre, es el ser más inteligente que hay en la faz de la Tierra, además de tener las cualidades físicas. Es tal que incluso luchando contra otros vigilantes los destroza. De hecho, el propio es el asesino del comediante, ese experto mercenario que habría sido soldado incluso en Vietnam. El personaje es ciertamente, como dije, el superhombre personificado. También es el ejemplo de totalitarismo. Su nombre indica que conforme al personaje, Ozymandias, que se basa en Tutankamón, acabará siendo olvidado y sus esfuerzos serán nulos. Él es una persona totalmente solitaria. El éxito lo tiene... ¡Buah! ¡Pero qué locura, macho! ¡Cómo molo! Pues él está rollo así todo el tiempo, a pesar de que ciertamente se muestra también su lado más humano después de cometer, pues, como muchos crímenes, ¿no? Después de conspirar y asesinar a unos cuantos vigilantes, el personaje logra, mediante la tecnología, crear un monstruo para que enviarlo a distintas ciudades, en especial creo que era Nueva York, si no recuerdo mal, pues lo envía ahí muriendo miles de millones de personas. Es cuando dice su famosa frase: he matado a miles o a millones, pero he salvado a billones. Él es una persona que, de hecho, aunque por un lado todas sus acciones son injustificadas, estamos diciendo que está matando a personas inocentes, al final del día acaba evadiendo la Guerra Fría, debido a que en la propia cronología de Watchmen la Unión Soviética y Estados Unidos estaban peor que nuestra realidad, al borde de que la guerra nuclear ya era un hecho, estaba siendo contado como estaba a punto de estallar. ¿Qué sucede? Bueno, Ozymandias, con un plan que ya tenía detallado desde hace mucho tiempo, logra pues asesinar a varias personas, no, a muchas personas, mediante un monstruo que se asemeja a un alienígena, lo cual da pie a que todos los países se unifiquen creyendo que va a haber un ataque extraterrestre y así logrando la paz. Aunque, como ya dije, el propio nombre indica que Ozymandias, aunque haya logrado su objetivo de salvar al mundo temporalmente, eventualmente volverá a ser lo mismo, él no estará y posiblemente el mundo se destruya. De hecho, es el fin del mundo, justo llega a las agujas del reloj del cual hablamos, el reloj de la catástrofe, el reloj de nucelar, como diría Homer Simpson, ¿no? Pues cuando justo llega en punto es cuando sucede, cuando se cumple el plan de Ozymandias. Ozymandias es un personaje muy curioso, de hecho es posiblemente mi favorito junto al comediante, yo lo dije muchas veces en este vídeo, pero es que me encanta, me gusta mucho. Es una persona solitaria que solo se mira a él como un dios que tiene como enemigo principal al Doctor Manhattan. Él siente un complejo de inferioridad al ver cómo, incluso siendo tan inteligente, pudiendo engañar al propio Doctor Manhattan, que era una persona que podía ver el futuro, pues al final no puede hacer nada contra él. Y el propio Doctor Manhattan, si no fuera una persona que, bueno, realmente no le importa nada, pues como ver la mano le habría hecho desaparecer, como hizo con el personaje que vamos a hablar después de Ozymandias, ¿no? Es un personaje muy curioso, de hecho, el mismo se hace a sí mismo referencia diciendo que él no es un villano de ópera, no es un villano de cómic, a pesar de que sus metas sean totalmente irreales. Él quiere la paz mundial y lo logra, ciertamente lo logra, pero con un plan que, bueno, es un poco criticable, por no decir que es totalmente criticable. De hecho, Watchmen podríamos definir a Watchmen como la obra de dictadores totalitaristas que no parecen dictadores totalitaristas porque se visten con mallas, ¿no?
Pues así yo creo que podríamos definir Watchmen. El comediante es un dictador que se la pasa matando a gente porque no le importa nada. Ozymandias es un dictador porque la paz mundial. Rorschach es un dictador porque, no sé, viva la libertad y la verdad. Y bueno, así podríamos seguir hablando. Bueno, pasamos al siguiente personaje, ¿no? Pasamos de personaje. Tenemos, bueno, al personaje posiblemente más famoso de Watchmen, que es el que ocupa en este caso la portada de mi edición. Ciertamente habría preferido que la portada fuera la smiley face del comediante con la mancha de sangre aproximándose en punto, pero bueno, me he tenido que conformar con el fascista que todos piensan que mola, ¿vale? Porque Hitler es malo, pero Rorschach, que es un asesino que intenta buscar la verdad a toda costa y todas esas cositas que suenan bien, pero sus métodos son como muy malos, pues no, es una muy buena persona que no tiene problemas mentales, que es sano, que no ha cometido ningún crimen y bueno, que es genial, es la mejor persona. De hecho, es mi ejemplo a seguir para seguir con vida. Y muchas gracias por existir, Rorschach. Bien, dejándonos de bromas, Walter Joseph Kovacs, que es como se conoce el personaje, es una persona enferma mental, un delirado, un hombre que está loco, un hombre que su madre se prostituía, él desde muy joven tiene ya problemas mentales, no conoce a su padre, es la definición de un antihéroe. De hecho, el propio Alan Moore dice que él detesta el personaje y que es como un ejemplo de lo que no hay que ser, y que cuando alguien se le acerca por la calle diciendo hola, yo soy como Rorschach, él se queda rollo, vale, muy bien, aléjate y pasa a la otra calle porque me das asco. Es una persona que muchas veces se describe en la propia obra que desprendía un olor horrible. El propio Moore dice que creó el personaje basándose en cómo sería Batman en la vida real, o sea, un enfermo mental. De hecho, el propio concepto de que Batman está loco también lo explota Alan Moore en su obra mundialmente conocida, La broma asesina, donde el Joker cuenta ese chiste sobre dos hombres que quieren escapar de un loquero y bueno, es maravillosa esa escena. Os recomiendo leer el cómic o ver la versión de animación que tienen por ahí. Volviendo al tema, Rorschach es una persona que ha decidido, al contrario de sus compañeros, no progresar. Mientras que el comediante decide volverse un agente del gobierno, Ozymandias decide dejar el bando de los buenos y, no sé, volverse multimillonario y eso, que está como más guapo, pues Rorschach decide hacerse el detective y lo vemos como el protagonista de la obra realmente, ¿no? Es con el que empezamos y es casi con el que acabamos, pero no porque es asesinado por el Doctor Manhattan. Es una persona que tiene una doble personalidad totalmente, o bueno, doble personalidad no es, bueno, que básicamente él se distingue a sí mismo como el héroe y Walter no. Tiene la máscara, de hecho cuando la famosa escena, cuando le quitan la máscara y empieza a gritar, no, mi máscara, mi cara, no me quitéis la cara, pues él se ve a sí mismo como dos personas distintas. El playboy que lleva máscara de color negro y blanco, o Walter, que trabaja en una tintorería de martes a sábado. Es broma. Es mucho mejor su trabajo, es ser vagabundo y llevar un cartel que dice que la guerra se acerca y comprar un periódico. El nombre de Rorschach proviene del propio psicólogo que creó el test de Rorschach, que es ese test de las manchas. Bueno, pues él se llama así porque su máscara se mueve como las propias manchas. Es una persona que no duda en asesinar y no duda buscar toda la verdad sin importar lo que sucede. Es una persona que, de forma similar a Ozymandias, de hecho podrían ser la misma cara de una misma moneda, ¿no? Ozymandias es una persona que intenta hacer las cosas por el bien, sin importar cómo lograrlo. Pues Rorschach hace lo mismo, pero ¿cómo lo hace? Bueno, pues hace las cosas como muy feas, con un único objetivo de la verdad y llevar al mundo la verdad. De hecho, su propio diario es el que posiblemente acabe llevando a la destrucción el plan de Ozymandias y trayendo la vuelta a la destrucción al mundo, ¿no? Debido a que en las últimas páginas se ve como el diario que durante toda la novela el propio personaje está escribiendo, como llega a una zona, a una editorial de periódicos, ¿no? Y que bueno, se teoriza que posiblemente
se ha editado y dar a conocer el mundo, pero bueno, seamos realistas, el enfoque sería más realista, más pesimista, y Rosa era una persona que estaba enferma mental, que había ido de prisión y que posiblemente nunca fuera creído, o sea que el plan de Ozymandias al final seguiría intacto durante unos años más. Además, esto mismo se confirma en la propia serie, si no recuerdo mal, no me la he visto, pero por lo que he visto de imágenes y eso, es lo que sucede en la serie, que tristemente HBO ha creado, creo recordar. Pero bueno, mira, el lore oficial de Watchmen es el cómic, el resto no existe, ¿vale? Como iba diciendo, es una persona totalmente despreciable que haría todo para conseguir su objetivo de la misma forma que lo hace Ozymandias, solo que la diferencia entre ambos es que Rorschach está enfermo y que no le importa, mientras que Ozymandias ciertamente se castiga, se pregunta si lo que hizo está bien y se muestra como está triste y afectado por lo que hizo, y como le pregunta al propio Doctor Manhattan, a esa persona que ciertamente intenta asesinar, esa persona que intenta destruir, esa persona que le hace sentir tan inferior a pesar de ser la cúspide del ser humano, si lo que estaba hecho estaba bien o si estaba mal. A lo que responde que no lo sabe y desaparece, dejando a Ozymandias tocado, pero bueno, Rosarla al final pues no sabemos si, bueno, bueno, sí que sabemos cómo acabó, que acabó como una mancha en el suelo, muerto, por la verdad. Es literalmente muere por la verdad, pero si vemos su desarrollo, es una persona totalmente despreciable, es un Batman perverso, es un hombre loco, es básicamente todo lo malo que a la gente que lee cómics le parece que mola. ¿Por qué he elegido esta obra? Bueno, aunque he explicado la obra de una forma totalmente así veloz, totalmente yo mismo, ¿no? La obra es, al leerla te das de cuenta de que no es una historia de cómics como puede ser, no sé, algo cliché de Marvel. Ciertamente me encanta esta serie, ¿no? Por eso la tengo completa. No es tan cliché de todas formas, no importa, no vengo a hablar de esa serie, pero sí es muy diferente a pues, cualquier cómic cliché de superhéroes. Nos muestra un mundo más realista, nos muestra una ficción. También en From Hell de Alan Moore también nos muestra, de hecho todas las obras de Alan Moore, incluso en La broma asesina, nos muestra un lado más perverso de los superhéroes, de estos superhéroes que de hecho nosotros ya hemos vivido los superhéroes desde niños, ¿no? Si antiguamente los mitos o los cuentos era con lo que crecían los niños, ahora es con los videojuegos o con los superhéroes, porque es básicamente lo que echan en televisión. Incluso La Patrulla Canina es una serie de superhéroes en cierta forma. O Spider-Man, o sea que nunca he visto algo como eso. Básicamente Watchmen lo que hace es tomar a esos personajes tan idealizados, que Spider-Man sí que tiene muchas cosas oscuras, es como el Seda, también tiene muchas cosas oscuras. Te los tira, pero te los pone de una forma tan realista que te dan ganas de vomitar al final, ¿no? Diciendo, guau, tío, qué asco, esto es ser un héroe. Y esas cositas. Como el vídeo tal vez se ha quedado algo corto para los estándares a los que tengo a la gente habituados, he decidido después de esta despedida poner unas tomas falsas donde fallo estrepitosamente. Gracias por verlo. Al 8, ¿no, profe? Ah, no, espera. Por otro... Macho, esto que tengo en mis manos es el mito de Sísifo de Albert Camus. Dije Sísifo. Esto que tengo en mis manos es el mito de Sísifo. Esto que tengo entre mis manos es el mito de Sísifo, una obra escrita por el francés Albert Camus en el siglo XIX. He dicho 19.